Hola, queridos hermanos, ahorita que leíamos la lectura bíblica me impresionó, porque toda esta semana pasé preparando un canto que no es el que voy a cantar hoy, y ayer estaba con mi esposa y pues me propuso que cantara uno, y justamente habla de lo que la lectura bíblica se leía hoy, y es que en este mundo de tantos problemas y de tanto dolor, que Jesús pueda ser siempre nuestro capitán, para que podamos llegar al puerto más seguro, que es el reino de los cielos. Deje que Jesús tome el control de su barca y de su vida, y que entre en su corazón, para que una vez más podamos llegar al reino de los cielos. Jesús, mi capitán. Andaba yo en un barco sin puerto al cual llegar. De repente vino una tempestad que iba a naufragar. Los vientos se arreciaban cada vez más y más. Mi alma se angustiaba en medio de la tempestad. ¿Saben? Hice todos los esfuerzos que un humano puede hacer. Pensé que con mis fuerzas la paz podría tener. Y luché y me afané, pero no pude vencer. De repente oí una voz que habló a mi corazón y dijo: no temas, porque yo soy Jesús tu Salvador. Jesús, mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Jesús, mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. El barco del cual les hablo es este mundo de dolor, y muchos son los que en él están, sin rumbo ni dirección. Marchemos pues con Jesús, quien es nuestro Salvador. Murió por ti, murió por mí, yo sé que muy pronto le veré. Jesús, mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Jesús, mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Jesús, mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Jesús, mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán.
Amén. Buenos días nuevamente, hermanos. Qué bonito canto, hermano, muchas gracias. Iba a ser medio sarcástico, pero no, hermanos. Iba a decir, qué coincidencia, qué suerte, qué casualidad que el hermano trajo este canto. Pero no, hermanos, si el título de esta pequeña reflexión que traigo esta mañana es Dios está en control, es porque Dios está en control, hermanos. Esta mañana quisiera saber, no les voy a hacer, pues no sé, un examen nada más para saber a quién cree en la fe. A ver, levante su mano todos levanten su mano, todos miembros y visitas. Por favor, levanten su mano todos. Yo quiero que todos levanten su mano, los miembros y las visitas. Okay. Creen en la fe, ok. Ahora los que no crean en la fe, que bajen su mano. No, los que no crean, los que no la crean, los que no crean en la fe, que bajen la mano ya. Sí, bajen la mano. Ya bájenla, la tienen levantada. Ahora los que no crean que la fe existe, bajen la mano. ¿Estoy diciendo mal? Estoy nervioso, hermanos. Ok, la tenemos levantada. Ok, ahora los que crean que la fe no existe, baje su manita. Que la fe no existe. ¿Estoy diciendo bien, no? Sí. Ok. No, ahora sí no está bien, es que sí, ya miré. Ahora ya bajen su mano todos. Ahora aquellos que crean que la suerte existe, levante su mano. Los que creen en la suerte, levanten la mano. ¿No? Ok. Bueno, entonces si yo les pregunto, ¿qué hay de esto que está en la Biblia? Bueno, pues no lo saqué de la Biblia, lo saqué de estudios de la Biblia, ¿verdad? Pero dice que en la Biblia se habla más o menos unas 70 veces. Dice, la palabra suertes se menciona más o menos 70 veces en el Antiguo Testamento y solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Dice que cuando en el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor, cuando los discípulos, ¿verdad?, iban a escoger al otro discípulo, porque ya faltaba un discípulo, dice que echaron suertes. Echaron suertes así para hallar quién iba a ser el número 12, el otro discípulo, ¿verdad? Entonces ahí la Biblia también dice que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, ¿qué es lo que dice? Que los soldados romanos echaron ¿qué? Suertes. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Entonces, qué bien, que no creen en la suerte. Déjenles leer lo que dice la suerte. ¿Alguien me quiere buscar Proverbios 16:33? Proverbios 16:33. Y si me lo puede leer, por favor. La suerte se echa en el regazo, mas Jehová es la decisión de Dios. Amén, ¿verdad? ¿Alguien ha escuchado la palabra casualidad alguna vez? Sí, ¿verdad? Muchas veces le hemos escuchado la palabra casualidad. Ahora se los voy a leer lo que es la palabra casualidad. La casualidad, de acuerdo al diccionario, ¿verdad? Lo que el diccionario dice, ¿verdad? Pues no vengo a cambiar la gramática, ¿verdad? No quiero cambiar lo que ya está escrito en los diccionarios, ¿verdad? Pero dice, en el diccionario esto es lo que dice la casualidad. Casualidad, combinación de circunstancias que no se pueden prevenir ni evitar. Sinónimos: azar, suerte, accidente, albur, acaso, eventualidad, imprevisto, contingencia, chamba y chiripa.
Esto es lo que dice el diccionario. Yo lo encontré en el diccionario, lo encontré en el diccionario. Entonces, buscando, ¿verdad? Investigando un poco más, encontré, ¿verdad?, que una de las Biblias, no sé quién traerá esta Biblia, es nueva traducción viviente. Alguien la trae, esta Biblia, que dice nueva traducción viviente, o en inglés a veces se encuentra esta palabra. En Lucas 10:31, ¿alguien me puede leer Lucas 10:31 si trae esta versión de nueva traducción viviente, NTV? No, nadie la trae. Ok, pues dice que de casualidad, ahí lo que dice Lucas 10:31, dice que por casualidad, cuando estaba el hombre herido, ¿verdad?, dice que por casualidad un sacerdote, dice que por casualidad un sacerdote que iba pasando por allí, dice de casualidad un sacerdote que iba pasando por allí, ¿verdad?, encontró a este hombre herido. Pero lo que quiero decir que unas de las Biblias, ¿verdad?, mi punto es que algunas de las Biblias, ¿verdad?, sí dice así, y nomás se menciona una vez. ¿No traes en inglés tú? By chance, ¿sí lo puedes leer, por favor? Aquí muchos entienden inglés, ¿verdad? No, pero ¿qué le hace? Si es que muchas de la Biblia lo dice, es que la mía no lo dice, por eso no se los puedo leer. Lucas 10:31. Ok, está lo que yo les estaba diciendo. Dice por casualidad. Chance es casualidad, ¿verdad? ¿Por qué está esta palabra escrita allí, verdad? ¿Por qué les leí yo lo que está en el diccionario? Entonces, buscando, ¿verdad?, indagando, encontré, dice casualidad. Se usa una vez en el Nuevo Testamento, en Lucas 10:31. En griego esto quiere decir sinkirian, S-I-N-K-Y-R-I-A-N. Dice que esta es una combinación de palabras. La combinación de palabras es la sun y kurios, que en griego, ¿verdad?, esto es lo que quiere decir sinkirian. Sun significa junto con, kurios, supremo en autoridad. Entonces, ¿cuál sería la definición? Lo que ocurre juntamente con la disposición providencial de las circunstancias por parte de Dios. Oremos, hermanos, esta era nomás una pequeña introducción. Maravilloso Padre, santificado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Te damos las gracias, Padre, por un hermoso día, Señor. Te pedimos tú que esta mañana, Señor, tú dirijas, Señor, que derrames el Espíritu Santo sobre todos los que estamos aquí presentes, Señor. Que al abrir las Escrituras, Señor, tú derrames el Espíritu Santo, Señor. Que nos dé entendimiento y sabiduría, Señor. Padre bendito, te pedimos todo esto y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas de las veces pasan cosas a nuestro alrededor y nosotros las tomamos como que son casualidades, ¿verdad? Que son casualidades o por pura chiripa o que tenían que ser así, que tenían que suceder. Les voy a platicar un poco, ¿verdad? Hace más o menos 2 semanas, pues la semana pasada, ¿verdad? El viernes pasado, fue un día muy doloroso para nosotros. Fuimos a enterrar a un ser muy querido, ¿verdad? Se llama Luis Ángel. Luis Ángel, él tenía 28 años, iba a cumplir apenas 29 años. Él tuvo un accidente automovilístico y desafortunadamente, ¿verdad?, él falleció. Él falleció el día sábado, el día domingo en la madrugada, a las 3:30 de la mañana. A su mamá le avisaron ese día a las 5:30. A nosotros nos avisaron ese día, el domingo, a las 8:30 de la mañana más o menos, ¿verdad? Pero esto, voy a retroceder un poquito atrás, ¿verdad? Él sí nos visitábamos, íbamos a la casa de ellos, de la familia, ¿verdad?, del papá, de la familia Trujillo. Íbamos a la casa de ellos, allí estaban ellos, cuando ellos eran todavía pequeños, ¿verdad? Y por X razón, ¿verdad?, por X causa, dejamos de visitarnos.
Pero él empezó a visitarnos todavía hace 2 semanas. Él nos visitó por ahí como a las 11 de la noche. Él llevaba dos hijos, llevaba un hijo de 9 meses y uno de 4 años. Nos visitó nada más para que oráramos con él, para que bendiciéramos a sus hijos. Está bien, ahí nos pusimos, estábamos platicando, y al último oramos por sus hijos, oramos por él, y ya pues, fuimos y lo llevamos a la casa, ¿verdad? Entonces él nos pidió esa noche, ¿verdad?, que fuéramos a visitar a sus padres, que estaban muy mal, especialmente su papá. Él se encontraba enfermo, ¿verdad? Los doctores no le encuentran su problema. Él nada más le duelen todas las piernas, le duelen las caderas, no puede estar acostado mucho tiempo, no puede estar sentado mucho tiempo, no puede estar parado, todo le duele, de pie, todo le duele a él. Y dijo, está muy mal él. Dijo, vayan visítenlo, dice, y ahí voy a estar también yo. Entonces ya hicimos planes cuando nos dijo él, era un jueves, para ir el sábado fuimos a visitarlo. Allí llegó él de rato, el muchacho Luis. Llegó, ahí estuvimos platicando y oramos por ellos, oramos por la familia, por los niños. Ahí los pusimos en sus manos, le dijimos al Señor que los poníamos en sus manos y que se hiciera su voluntad. Entonces, ya después nos llegó esta terrible noticia. ¿Qué es lo que pasó? Él había muerto. Hay una cosa, ¿verdad?, que él allí me preguntaba, el papá de él, ¿por qué? Ya cuando fuimos el domingo, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? No hay palabras, hermanos, para darle uno a esas personas que están en dolor. ¿Qué palabras les puede dar uno? Nada más brindarles un hombro, nada más, un abrazo, estar ahí con ellos para escucharlos. Pero no hay palabras de consuelo, hermanos, no hay visitas, no hay palabras de consuelo. Los dejamos que se deshogaran, ya cuando se deshogó él. Le dije, no sé, ¿verdad? No sé por qué pasó esto. Le dije, lo único que sí sé es que Dios no es el causante de eso. Él no fue el causante de la muerte de Luis. El causante de la muerte de Luis fue el enemigo, que es Satanás. Que Dios lo permitió, y esa es otra cosa. Le dije, porque Dios fue el que lo permitió. Dios está en control. Satanás sabía que estaba perdiendo a uno de sus, de los que según él ya tenía ganados. Lo sabía que lo estaba perdiendo, se ve que lo estaba perdiendo, y dijo, no, antes que yo te pierda, acabo contigo. Pero no decidió así nada más matarlo, no dijo, yo te voy a crear este accidente para ver si te mueres. Y Dios, que está en control, dijo, está bien, hasta aquí llegaste. Pero si Dios no ha querido, él no hubiese muerto. No hay que olvidar que Dios está en control. Y también preguntarle a Dios es una pregunta que nos sale, es una pregunta muy común que nos sale a nosotros en medio de esta tormenta, en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento. Si hasta nuestro Señor Jesucristo hizo esa pregunta cuando Él estaba crucificado en la cruz, ¿qué es lo que le dijo? Padre, ¿por qué me has desamparado? Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero en realidad Dios le había desamparado. No le había desamparado, hermanos. Nuestro Dios estaba más cerca de nuestro Señor Jesucristo de lo que Él pensaba, de lo que Él podía ver. Entonces nosotros podemos pensar, pero nuestro Señor Jesucristo estaba aquí de fe, lo más alto que puede haber de fe. Conocía a su Padre, lo conocía al 100% a su Padre. ¿Y por qué estaba haciendo esta pregunta? Porque ahí en medio de ese dolor, de ese sufrimiento, a él lo que más le afectaba, lo que más le dolía, era que él nunca en su vida cometió pecado. Él no sabía lo que era pecado.
Pero Él sabía que al absorber el pecado de la humanidad, que al absorberlo, Él sí iba a ser, no porque Él cometiera pecado, pero Él sí iba a ser pecador, porque estaba absorbiendo todo nuestro pecado. Y sabía que Dios repudiaba el pecado, y Él tener el pecado adentro de Él, Él pensaba que nuestro Dios lo iba a repudiar a Él. Pero en sí Dios repudia al pecado, no al pecador. Pero ¿qué es lo que pasó? No sé cuánto sabemos, ¿verdad? Que Él, cuando estaba en la cruz, hubo una tremenda oscuridad. Una tremenda oscuridad que cubrió todo Israel, todo Jerusalén. Hay varios puntos, ¿verdad?, por los cuales Dios la cubrió. Una de ellas era para dejarle saber a los judíos, al pueblo escogido, que la luz vino a ellos, mas ellos rechazaron esa luz, y ahora esa luz se había retirado. Ahora ellos iban a quedar en tinieblas. Otro de los motivos es porque todos los que estaban allí, sí había dolientes, no digo que no, había personas que estaban sufriendo, pero había muchos que estaban allí burlándose de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Dios, Él también estaba sufriendo, y Él no quiso que esto siguiera. Así es que puso esa inmensa nube, esa densa nube, esa nube negra, para que ya no se siguieran burlando de Él. Otra de las causas que nuestro Dios puso esa luz, esa nube entre en medio de Él y nuestro Señor Jesucristo, fue por amor. Fue para no destruirlo. ¿Qué pasa si nuestro Dios se hubiera acercado con nuestro Señor Jesucristo así tan cercas, sin haber puesto esa nube, esa oscuridad? Lo hubiera destruido. ¿Por qué? Porque Dios despide sus rayos, ¿verdad? Sus rayos de gloria, despide luz, ¿verdad? Que cuando se acercan con el pecado, cuando se acercan con el pecador, ¿verdad?, con el pecado lo destruye. Y si nuestro Dios se hubiese acercado así, sin haber puesto esa nube negra, esa oscuridad, se hubiera destruido nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Es por eso que puso esa nube allí, hermanos. Y nosotros no estamos solos. Cuando nosotros estamos sufriendo, allí está nuestro Dios con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo allí está. Nunca nos deja solos, hermanos. Él está en control. En medio de las tormentas, allí está nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia en Marcos Marcos 4, que lo encuentro, ya se me perdió aquí, pero ahorita lo hallamos. Por aquí lo tengo, hermanos, disculpen. Es Marcos 4:35. Es que me confundí un poco, ¿verdad? Porque el Evangelio según San Marcos, ¿verdad?, tiene esta misma historia. Según San Mateo también tiene esta historia, en el 8:23 al 34. Y Lucas también tiene esta misma historia, 8:22 al 39, ¿verdad? Por eso estaba confundido un poquito, ¿verdad? Pero andaba buscando de cuál fue la que lo saqué, porque sí las estudié todas, ¿verdad? Pero me centré más en esta, en Marcos 4:35. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. ¿Quién estaba hablando aquí? Nuestro Señor Jesucristo. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba.
Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma, y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Lo que nuestro Señor Jesucristo dice, eso va a hacer. Él sabía que iba a pasar al otro lado. ¿Qué es lo que iba a hacer al otro lado? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, ¿verdad? Todos, aunque no estemos aquí en la iglesia, todos somos hijos de Dios. Él se preocupa también por las otras personas, por las personas que están afuera. Él se preocupa por ellos. Y sabía que los gadarenos, ¿verdad?, tenían necesidad. Ellos eran sus hijos también. Él había mirado la necesidad que tenía el endemoniado gadareno. Y a eso iba a la ciudad de Gadara. Él iba por ese pueblo también a predicarles el mensaje de salvación. Él también quería que se salvaran. Y cuando Él dice una cosa, eso se va a hacer, hermanos. Así es que le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado del mar. Pero alguien sabía también lo que iba a pasar. Satanás sabía que nuestro Señor Jesucristo iba a llevar la salvación a estos sus hijos. ¿Y qué es lo que hizo? No, tú no vas a llevar el mensaje de salvación. Vas a ver lo que te va a pasar. Él iba durmiendo muy a gusto en la parte trasera del barco. Dice: cuando de repente se soltó una gran tempestad. Pero ¿cómo que a los discípulos, a esos lobos de mar, los agarró desprevenidos? ¿Acaso no eran pescadores? ¿Acaso no eran lobos de mar? Se le llama lobo de mar porque tiene mucha experiencia. ¿Acaso no tenían experiencia? ¿Acaso ellos no sabían que iba a haber una tempestad? Ellos sí sabían, hermanos. Sabían cuando iba a haber tempestades. Sabía cuando iba a haber tormentas. Pero esa noche todo se miraba calmado. No había indicio de que iba a haber una tempestad, que iba a haber una tormenta. Así es que ellos dijeron: ok, vamos. Tiempo perfecto para viajar. Salieron ellos. De rato se suelta una gran tempestad de viento. Dice que el viento levantaba las olas que hasta la barca le inundaban. ¿Quién era el causante? Satanás era el causante. No quería que el mensaje llegara a los gadarenos. No quería que ese pueblo que estaban allá se salvaran. Por eso Satanás puso esa tormenta. Tú estás aquí esta mañana. No estás aquí por casualidad. Tal vez es tu primera vez, tu segunda vez, tal vez ya somos miembros. Pero estás aquí porque Dios te llamó. Dios te llamó, tú adentro no te dejaba estar en paz, no te dejaba estar en paz. Por eso estás aquí, o alguien te hizo la invitación. Pero no estás aquí por casualidad, estás aquí porque Dios te trajo aquí. Estás aquí porque Dios quiere que tú estés aquí. Y si el mensaje no lo agarras de esta pequeña reflexión, tal vez lo agarraste de ese hermoso tema, de lo que se habló en la escuela sabática, en la lección. O tal vez cuando vayas saliendo alguien te va a decir algo, y ahí estaba el mensaje que Dios te quería dar, hermano. Pero nuestro Dios quería salvar a los gadarenos, quería que ese pueblo se salvara, pero Satanás no quería. ¿Qué es lo que hizo? Okay, vamos, esta gran tempestad, para que no lleguen. Pero ¿qué es lo que pasó? Estaban los discípulos ahí remando, echándole ganas, dándole con todo lo que tenían, igualito que nosotros. Gastaron todo lo que tenían. ¿Qué es lo que tenían ellos? Sus fuerzas. Ellos tenían sus fuerzas, tenían su conocimiento, pero ellos lo agotaron. Se les agotó. Ya cuando no pudieron, ¿qué hicieron? Maestro, despierta. ¿Qué nos ves que nos estamos hundiendo? ¿Qué les dijo Jesús? Despertó Jesús y les dijo, en unos versículos dice: hombres de poca fe, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está su fe? Tachita, no pasaron. Esta era una oportunidad. Dios permitió que esto pasara porque era una oportunidad para que su fe se afianzara más, hermanos, porque ellos iban a enfrentarse a pruebas más difíciles a donde iban.
pero desafortunadamente reprobaron. Y les puso una tachita y él no, bueno, yo se la estoy poniendo, él no se las puso, pero él les dijo: ¿dónde está su fe? Si ellos se hubiesen arrodillado, en lugar de empezar a remar más fuerte, si se hubieran puesto de rodillas y le hubieran pedido a Dios que calmara esa tempestad, Dios lo hubiera hecho. Dios los hubiera escuchado, hermanos. Pero no, reprobaron. ¿Qué hacemos nosotros? Se nos vienen las tormentas, se nos vienen las tempestades, una enfermedad, pérdida del trabajo, muerte de un familiar, de un ser querido. En las enfermedades gastamos todo lo que tenemos y hasta lo que no tenemos, ahí andamos consiguiendo prestado. Ya cuando no podemos, entonces sí, vamos a nuestro Padre Celestial, y qué bien que vayamos a Él, pero deberíamos de ponerlo a Él en primer lugar. Y luego entonces sí, si Él nos manda con el médico, vamos con el médico. Si Él dice que vamos a necesitar cirugía, vamos, está bien. Si no tenemos trabajo, si Él nos manda ahí, si no tenemos trabajo y nos manda esta persona: oye, ¿quieres trabajar cortando zacate? Vamos a entrarle. ¿Quieres entrar en la lechería? Vamos a entrarle. Hermanos, hay que poner a Dios en primer lugar. Poner a nuestro Dios en primer lugar, eso es lo más importante. ¿Por qué permitió que pasara esta tormenta, esta tempestad? Para que la fe de los discípulos se afianzara. Pero recibieron ahí una tachita de mi parte, pues, ¿verdad? Dios, tal vez nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí le reclamó, les dijo: ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Cuando llegaron, ¿verdad? ¿Dónde iban a llegar? Dice que cuando desembarcaron, ¿verdad? Era todavía de madrugada, no se miraba bien, pero de repente miraron una figura. Yo me imagino, ¿verdad? Estoy especulando que donde vivía esta persona, el endemoniado gadareno, ¿verdad? Era ahí en los cementerios. Pues dice la Biblia, ¿verdad? Que vivía en los cementerios, en las peñas, en las montañas, ¿verdad? Y todos los que somos de rancho sabemos dónde están los cementerios. Los cementerios por lo regular están afuera de las ciudades. Aquí los tenemos adentro, aquí ya quedaron adentro, ¿verdad? Pero en los ranchos casi por lo regular está afuera de los pueblos. Entonces me imagino, ¿verdad?, que para llegar ahí a la ciudad, ¿verdad?, tenían que pasar a fuerzas por ahí, por ese cementerio. Y ahí es donde vivía esta persona. Dice la hermana de Guay que cuando salió esta persona, ¿verdad?, su aspecto era terrible, era de dar miedo. Dice que sus ojos se miraban como los ojos de una bestia, como que destillaban lumbre. Entonces, al ver su aspecto, con las ropas todas colgando, ¿verdad?, todas despedazadas, en sus manos llevaba los grillos que le llaman, grillos y pedazos de cadena todavía colgando ahí. Dice que al ver esto, los discípulos, ¿qué hicieron? ¿Se arrodillaron? No. ¿Se estuvieron ahí con Jesús? No. Salieron corriendo. Y su aspecto era terrible, tenían razón. Pero si ellos hubiesen tenido más fe, ellos se hubiesen quedado ahí con su maestro. ¿Por qué lo dejaban solo? ¿Esos son los amigos? ¿Los que te dejan solo cuando estás sufriendo? ¿Cuando más lo necesitas? Hay un amigo que no te deja solo, ese amigo es Jesús. Él siempre está ahí contigo. Cuando tú menos lo piensas, cuando tú estás sufriendo más, Él ahí está contigo. Él no te abandona. Nosotros tal vez fallamos, pero Él nunca te va a fallar. Nunca te va a fallar Él. Sus discípulos lo dejaron solo. Arréglatela como pueda. No dice la Biblia esto, ¿verdad? Yo estoy especulando. ¿Y tú? Llega el endemoniado, ¿qué es lo que hace? Nuestro Señor Jesucristo iba por él. Iba a llevarle el mensaje. Iba a llevarle el mensaje a los otros que estaban allí, a sus hermanos de él también. En un momento de lucidez llega y se postra, se pone de rodillas, le dice: ¿qué tienes, Jesús de Nazareno? ¿Qué tienes con nosotros? Todavía no ha llegado nuestra hora. ¿Quién estaba hablando? Los demonios. Y tenían razón, todavía no llega la hora para los demonios.
Todavía no llegaba la hora para los demonios. Van a ser destruidos, pero todavía no. Todavía no van a ser destruidos. ¿Saben cuántos demonios tenía esta pobre persona? Tenía más o menos, como estuve investigando, ¿verdad? Según Augusto, el emperador Augusto en aquellos tiempos, ¿verdad? Una legión en los tiempos de él eran como más o menos como 6,100 soldados de infantería, más 726. Déjelo leo a ver si aquí lo tengo. Como 726 jinetes, pues. ¿Sí? 726 jinetes, más 6,100 soldados de infantería. ¿Se imagina cuántos chamucos había en esta pobre persona? Más o menos como 8,826, más o menos. Por eso las cadenas las agarraban y las rompía fácilmente. Pero ahí estaba, postrado a los pies de Jesús, una persona marginada, una persona sin nombre, una persona que tal vez para nosotros, si nosotros le hemos mirado en aquel tiempo, habíamos dicho, lo habíamos juzgado: ese no tiene remedio, ese está perdido. Pero nuestro Dios mira el corazón. Para Jesús no estaba perdido. Ese 1% que tenía cuerdo, ese endemoniado, fue lo que hizo la diferencia. Porque es cierto, Satanás quiere controlarnos, pero el poder restrictivo que tiene Dios no se lo permite al 100%, hermanos. Mientras nosotros tengamos vida, tenemos esperanza, hermanos. La esperanza no está perdida. Mientras tengamos hálito de vida, tenemos esperanza. Yo tengo esperanza de volver a ver a Luis. ¿Por qué? Porque el mensaje le llegó, hermanos. Y Satanás sabía, estaba enojado, decidió terminar con él. Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque era lo mejor que podía pasar. De los 12 discípulos, ¿saben cuántos murieron por muerte natural? 1. ¿Por qué Dios permitió que a los 11 fuesen ejecutados, fuesen asesinados? No lo sabemos, pero es lo mejor que pudo haber pasado. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Trataron de eliminar a este otro discípulo, a Juan el teólogo, pero Dios dijo: no, todavía no es su tiempo. Quisieron, no puedo decir hervirlo porque se usa el agua para hervir, ¿verdad? Pero él lo echaron en aceite hirviendo. Lo echaron en aceite hirviendo, ¿y qué pasó? Él no murió. ¿Por qué? Porque Dios dijo: no, todavía no. Tengo otra misión para él. Al mirar estos que no podían hacer nada con él, que dijeron: bueno, pues vamos a llevárnoslo a otra parte. Estoy seguro que tenían miedo de él. Por eso lo llevaron a la isla de Patmos. Ahí es donde murió, ya de viejo. Uno de los 12. La hermana de White, una profeta de Dios, perdió a sus hijos, perdió a su esposo. ¿Por qué? Porque era lo mejor que pudo haber sucedido. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Muchas de las veces nosotros estamos pasando por pruebas, enfermedades, no tenemos trabajo, perdemos la casa. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero esta pregunta yo no se la hago a Dios, hermanos. Yo no se la hago a Dios. Yo solo me contesto. ¿Por qué? Porque es lo mejor que me puede pasar a mí. Yo sé que Dios está en control. Y algún día Él me va a mostrar, y yo, de alegría, tal vez voy a llorar. No voy a llorar, porque en el cielo no va a haber lágrimas. Bueno, le voy a agradecer. Le voy a agradecer porque me pasó lo que me pasó. Hermanos, cuando este marginado, que no tenía nombre, fue sano, nuestro Señor Jesucristo le sacó los demonios, los mandó, ellos pidieron que no los eliminara todavía. Él los mandó a un hato de puercos, de cerdos que estaban allí, ¿verdad? Dios les concedió el pedido que ellos hicieron. Y cuando los cerdos se posesionaron los diablos se posesionaron de los cerdos, ¿verdad? Se volvieron como locos y se fueron al desfiladero, y ahí murieron. Los diablos no murieron, los cerdos sí murieron.
Este joven, ¿verdad?, ya estaba sano. Dice que cuando vinieron los de la ciudad, ahí le miraron, ¿verdad?, que él estaba sentado ahí con Jesús, estaba vestido y pues ya no tenía los demonios. Dice que ellos tuvieron miedo y le pidieron a nuestro Señor Jesucristo que se fuera. Ellos lo corrieron, le dijeron: vete de aquí. Pues ya les había costado más o menos como 2,000 marranos, 2,000 cerdos. Dijeron: no, si este sigue aquí nos va a costar todo. Pidieron que se fuera. ¿Y qué hizo él? Él hizo caso. Él hizo caso. Este joven quería ir con él. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? No, tú no vas conmigo, tú te vas a quedar aquí. ¿Qué pensarían los discípulos? ¿Qué pensaríamos nosotros? Qué malo, no quiere que vaya, no quiere que venga con nosotros. Qué malo es nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo tenía otro plan. La luz había llegado allí donde estaban las tinieblas. Era una pequeña antorcha. Pero ya había una antorcha allí, hermanos. Una antorcha encendida. Que si nuestro Señor Jesucristo se hubiese llevado esa antorcha, hubieran quedado en la oscuridad otra vez, hermanos. Pero ahí estaba esa antorcha encendida. ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Ve, preséntate a los tuyos. Ve y cuéntales lo que he hecho en tu vida. Eso es lo único que le pidió, que fuera y se presentara a los de él, a sus familiares, y que les contara lo que el Señor Jesucristo había hecho en su vida. Él no les dijo: grábate la Biblia, ve, predícales, háblales de esto y de esto otro. Grábate versículos de memoria y ve, recítaselos. Es bueno, no digo que no, es bueno grabarse unos versículos de memoria y recitarlos. Pero nuestro Señor Jesucristo no le dijo esto. Dijo: ve y cuéntales lo que he hecho en tu vida. Es lo único que tenemos que hacer nosotros, hermanos, ir y contarles a otros lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Es lo único que tenemos que hacer. Dice la hermana de White, ¿verdad?, que nuestros familiares, ¿verdad?, tal vez no van a aceptar estudios bíblicos, pero el testimonio que nosotros les vamos a dar va a ser la única Biblia que ellos van a mirar en sus vidas, hermanos. Así es que si nosotros queremos predicarles a nuestros familiares nuestro testimonio, hermanos. Y así este joven dice la hermana de White, que por este joven, por el ex endemoniado gadareno, muchos alcanzaron la salvación, muchos conocieron el evangelio. Eran 10 ciudades, le llamaban Decápolis, eran 10 ciudades. A las 10 ciudades se presentó a ellos y les publicó. Les contó lo que el Señor había hecho en sus vidas, hermanos. Hermanos, el Señor no nos pide mucho, nada más que cuentemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y la próxima vez que alguien le hable de las suertes, las casualidades, usted diga: sí, sí existe la casualidad, pero la casualidad de que Dios está en control, porque Dios así lo tiene escrito, y así va a ser. Dice, pues ya se los leí, ¿verdad? Pero dice: viene la casualidad que nosotros creemos desde del Sinquirián, de Sun junto con y Curlos Supremo, es junto con la autoridad del Supremo. Así es que, hermanos, cuando nos hablen de las suertes, de las casualidades, es que Dios está en control, hermanos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Esta es mi reflexión, ¿verdad? Traía un poquito más, pero lo dejamos para la próxima vez, hermanos. Les iba a dar otro ejemplo, pero con esto es suficiente. Nomás quiero que, si no se grabaron nada de lo que les dije, está bien, no se preocupen. Usted nomás acuérdese: Dios está en control. Casualidad, suerte, como lo dice el diccionario, gracias, hermano, por venir en la cabeza, no existen. No existen.
Dios está en control. Todo lo que nos pasa, Dios lo permite. Aunque sea malo, aunque sea bueno, Él lo permite. Nos dice la Biblia, ¿verdad?, que no hay ni un pajarillo que caiga al suelo sin que Dios se dé cuenta. Lo más insignificante de nuestro cuerpo, ¿qué es? El pelo. Cuando un pelo se nos cae, un vello se nos cae, nuestro Dios se da cuenta. Con más ganas cuando tú estás sufriendo, con más ganas cuando tú tienes una enfermedad, con más ganas cuando tú has perdido un trabajo, cuando has perdido un ser querido. Ahí está Dios más cerca de lo que tú te imaginas. Para finalizar, les invito a ponernos de pie, ¿verdad?, para entonar el himno número 516. Según yo dices, firmes y adelante, ¿sí es? Is
Oremos. Maravilloso Padre, santificado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Señor, esta mañana, Señor, pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, Señor, que nos acompañes a nuestros hogares, Señor, y que nos ayudes, Señor, a tener más fe Señor, para entender que no estamos solos, Señor, que tú estás en control de todo, Señor. Padre bendito, te pedimos que nos cuides y nos protejas y pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.